Entonces, aquí esto es lo que es importante, porque aquí este piel lo cambia todo. Para nosotros es probó. Simple, listo, en español, probó. Alguien prueba. Pero como le digo, para el hebreo, esta es la acción más desgarradora que alguien puede hacer. Es una acción que para los hebreos te lleva a la vida a hacerla. Es como que te desgarra, ¿cierto?, las entrañas. Recuerden que los hebreos no amaban con el corazón, amaban con las entrañas. Entonces, lo que yo quiero hacerles ver de que cuando Dios prueba a Abraham, él se desgarró por dentro. Pastor, Dios, una consulta. Dios sufrió. Déjeme terminar Ok. sí. Dios, el concepto, por favor. Dios se desgarró por dentro, sufrió. Se puede decir de que Dios sufrió al realizar esta acción, esta prueba. Él se desgarró por dentro. Es como cuando nosotros hablamos de la pasión de Cristo y vemos todo el dolor y todo que el Señor se llevó a la cruz. En el Dios del Antiguo Testamento también lo vemos. Aquí es como una acción que hace con pasión, con dolor, con desgarro, con una situación, pero con un, es una acción con con una intención que no tiene cómo detenerse, pero llena de dolor, de sentimiento, de emociones, si se puede llamar así. Entonces nosotros jamás hablamos de eso, de que a Dios le dolió probar a Abraham. ¿Cuándo hemos hablado de eso? Entonces, en ese sentido, te das cuenta cómo la estructura, piel, te cambia todo, porque mire qué hermoso y qué bonito que nosotros podamos enseñarle eso a nuestros hermanos. Y podamos enseñarle de que cuando nosotros somos probados en la fe, Dios sufre con nosotros. De que cuando nosotros pasamos momentos y situaciones difíciles en la vida, el Señor sufre en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento. Como Jesús que lloró, ¿cierto? Cuando vio a María y Marta llorar por sus hermanos, él también lloró. Entonces, en ese sentido, es eso lo que yo les quiero transmitir a ustedes como profesor de hebreo y ustedes, mis futuros profesores de hebreo, maestros de hebreo, que ustedes puedan enseñar esto y que la estructura pueda darle una nueva dimensión teológica, porque ahora ven a Dios de una forma distinta, pero también de una nueva dimensión devocional, porque un Dios que se duele y que se desgarra con tu dolor y con tus situaciones, ¿cómo no nos vamos a enamorar de él y cómo no le vamos a amar más? Bien, ahora sí, Sergio, disculpe. Y después Robinson. Sí, no, solo la pregunta de Sí, que este ujú, probar o este probó es como es similar al cuando dice Dios probó a sus sabios en Daniel, cuando tenían el conflicto entre el reino del norte y del sur y los judíos estaban en medio, ¿cierto? Ahí él estableció sabios, ¿cierto? Y dice que lo ujú. iba a probar y le iba a poner vestiduras limpias y todo eso. No sé, amado Sergio, nunca he Habría trabajado que ese texto buscarlo. de Daniel. Sí, habría que buscarlo. Se lo dejo de tarea. Si lo encuentra, De me lo dice. investigación, Sí, sí, correcto. yo Ya, nunca lo he gracias. trabajado. Ujú. Gracias. De nada. Robinson y después Marcelo. Sí, me surge una inquietud. Es una inquietud nomás, pastor. Ujú, Eh, ¿Cómo se expresa la intencionalidad del verbo, por ejemplo, acepto Septuaginta, toda ujú, vez que hay un grupo, digamos, de eruditos que plantean de que es exclusivamente, se traduce tomando en cuenta solo la cultura griega y no la ujú, cultura hebrea? Bueno, hay otros que dicen que sí se toma en cuenta la cultura hebrea, pero ¿qué ujú. valor se merece bajo su óptica como el docente de hebreo, pastor? ¿Hay una justicia en la Septuaginta que le haga, digamos, honor a la intencionalidad del verbo hebreo? Sí, ah, ellos intentaron ser muy fieles al texto. Recuerda de que cuando nosotros hablamos de Septuaginta, primero, número uno, tenemos que hablar de qué porciones de de la Biblia, porque muchas personas piensan de que la Septuaginta fue, fue, era todo el Antiguo Testamento. Yo como cientista bíblico
y como crítico lingüístico y literario digo que no era todo el Antiguo Testamento. Yo pienso que habían unos libros que todavía ni siquiera se escribían. Pero ese soy yo, no les voy a enseñar el Antiguo Testamento, ustedes ya tomaron clase. Yo pienso de que cuando se habla de la Septuaginta se habla de algunas porciones del Pentateuco, número uno. Número dos, pienso de que, porque ¿quién manda a hacer esto? Ptolomeo, ¿cierto? Filadelfo, de Ptolomeo II, él tiene el interés de poder controlar todo el conocimiento del mundo por ahí por el año 275 a.C. Entonces, en realidad, lo que él quiere es tener, ¿cierto? Que todos los dioses de todos los pueblos los bendigan. Y la comunidad judía ahí ya era muy importante, especialmente en Elefantina. Los arqueólogos dicen de que en esa isla que está en el Nilo había incluso hasta un templo. Entonces, él anhelaba y veía cómo los judíos eran prosperados y bendecidos, esperaban que su Dios lo bendijera y le dijeron que para que Dios le bendijera tenía que tener las escrituras hebreas o judías en este caso, y él dijo, bueno, traduzcan. Entonces, la intención de la Septuaginta fue una intención más, yo te diría, más superficial que como muchas veces se ha vendido misionera, que era con la intención, no sé, entre comillas, de judaizar, ¿cierto?, a los egipcios o a las nuevas generaciones de los judíos que estaban ahí. No, yo no creo eso. Por lo tanto, no veo que haya tenido mucho esfuerzo. Y tercero, para responder a su pregunta, sí lo hicieron y para eso usaron, ¿cierto? Las palabras, por ejemplo, que demarcan intencionales, como mucha o como muy o como cosas que, ¿cierto? Que pudiesen, ¿cierto? Enfocar la intención, pero las estructuras así como nosotros hoy podemos estudiarla es algo muy posterior. Las estructuras las trabajaron especialmente la escuela de Tiberíades en cuanto al texto, el texto hebreo y especialmente los masoretas. Son los masoretas los que entienden y dicen, wow, realmente había una intención lingüística en el texto y ellos son los que entienden eso y se puede ver muy, pero muy explícito en su trabajo, pero ya el texto masorético es muy posterior. Entonces yo diría que no se ve mucho la intencionalidad de las estructuras porque no era la intención de ellos el poder, cierto, revelar al Dios de Israel, sino más bien de que Ptolomeo Filadelfo tuviese una copia ah, de las escrituras judías. Marcelo. Dos preguntas. Una, ¿esta forma de estructura es Ujú. única en el idioma hebreo o qué otro idioma más lo No, tiene? sí, los idiomas semíticos. Cuando Semítico. tú, sí, sí, no todos, pero tú, por ejemplo, cuando vas, cierto, al lugarítico, cuando estudias el cananeo antiguo, obviamente el arameo, entonces sí, hay intencionalidades y hay estructura. Entonces, Y la ¿perdón? no, es que tenía dos preguntas, Sí, pero no sé si quiere. No, la otra era consultar si este probó se puede escribir en todas las demás estructuras y claro, y se traduciría igual en nuestra Biblia en español, en claro, castellano. exacto, yo les voy a enseñar a ustedes a poder escribir, por ejemplo, porque el verbo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es el verbo ¿cuál? ¿Cómo lo sacarían? Si yo se lo enseñé en el video, ¿se acuerdan? Con las consonantes Sí, exacto. Sí, Entonces, consonantes y sería vocales, ¿sería cómo? ja, ya. Miren, aquí Ese sería está. el ja, ya. Aquí está el verbo. Aquí está. Probar. Nasá. Aquí está. ¿Lo ven? ¿Dónde me estoy moviendo el mouse? sí, Ya, ese. Entonces, yo les voy a enseñar a ustedes. Ustedes tienen que llegar a ser capaces de escribir este verbo en todas las estructuras. porque ese está en cal, ¿cierto? Sí, este está en K. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí se podría, pero los traductores que hicieron, los traductores hicieron, ¿cierto? Trataron de colocar, y se me escapa si alguno de ustedes me ayuda
¿cómo se llaman esas palabras, por ejemplo, que demarcan intencionalidad como mucho, muy, demasiado? Tienen un nombre, pero no me recuerdo. Eh, si alguien me ayuda con eso, se lo agradecería. Trataron de usar, ¿cierto?, esas palabritas como esos conectores de Super- intencionalidad. superlativos, profesor. Muchas gracias, los superlativos. Trataron de usar los superlativos para poder, ¿cierto?, provocar la intencionalidad de la acción, pero en muchos casos se quedaron cortos, muchos casos se quedaron cortos. Entonces, especialmente porque cuando se hicieron las grandes traducciones, y especialmente Reina Valera, recuerden que Reina Valera, ¿de qué año viene? ¿Del año 1500? ¿1500? La primera, de la década de los 1560, ¿no? Después hubo una revisión en 1609, entonces, en ese sentido, o 1602 y 1609, entonces, en ese sentido, el hebreo ahí estaba en pañales, pues. El estudio del hebreo estaba en pañales, los grandes traductores no conocían mucho el hebreo, o sea, a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sí conocían, pero no tenían todas las herramientas que nosotros hoy tenemos. Por eso es que es tan importante ahora las nuevas traducciones, las nuevas versiones, y por eso es tan importante que hoy los predicadores sepan hebreo, sepan griego, porque se están perdiendo la riqueza teológica y devocional. Aquí quiero hacer dos separaciones. Cuando hablo de riqueza teológica es como conocer a Dios de una dimensión diferente para dárselo a conocer a la gente, pero la riqueza devocional es como mi relación con Dios cambia, ¿no? Como mi devoción es beneficiada. Entonces aquí hay una riqueza teológica y devocional, pero no explorada, no explotada. Y aquí eh, ustedes se van a dar cuenta, por eso ustedes me ven apasionado a mí, porque, o sea, ¿cómo no rendirme delante de un Dios así, que también es apasionado? Y en ese sentido, también la riqueza cuando ustedes enseñen va a cambiar, porque ahora ya no van a ver, por ejemplo, porque muchas veces Dios probó a Abraham y es como que a Dios le gusta andar probando a la gente. Y no, Dios sufrió con esa prueba. Ahora, ¿y por qué lo hizo? Bueno, ustedes son los teólogos y ustedes tienen que ir, no es la clase de mí enseñarles por qué Dios probó a Abraham, ¿no? Pero ustedes tienen que ir viendo, pero lo que sí yo les puedo enseñar desde la lingüística, de cómo ustedes pueden usar esto para darle una nueva altura teológica y devocional. Entonces, y ahí ustedes se van a ver la estructura. Bien, necesito ahora que saquen el lápiz, su cuadernito, porque lo que vamos a ver va muy bien lento, porque si la base de la estructura está bien cimentada, después ya las otras estructuras van a venir muy, muy, muy rápido, porque ustedes van a decir siempre es lo mismo, solamente se van cambiando los prefijos, se van cambiando los sufijos, se van cambiando, ¿cierto?, las vocales, y ahí ustedes van haciendo cambios. Entonces, sí, por favor, si algo no lo entienden hoy, me preguntan de inmediato porque esto tiene que quedar, pero para todos igual. Aquí voy a ahora sacar el PowerPoint. Mientras tanto, si tienen su libro de hebreo a mano, ábranlo en la página 82. El que comprábamos para este semestre, en la página 82. Ok, entonces voy a leer la página 82 de la profesora Rondón. Dice Cal perfecto. Leamos el libro, no lea la pantalla todavía. Leamos el libro. Dice, de los casi 72.000 verbos que ocurren en el hebreo bíblico, casi las 2/3 partes aparecen en Cal. Cal es una estructura, ¿no? Ya lo hemos dicho. Aquí les voy a poner la estructura. ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. Entonces aquí está Cal.
Entonces son 7 estructuras y dice que de los 72.000 verbos, ¿cuántos versículos tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda? 23.000. 23.000, es decir, hay 3 verbos por cada, ¿cierto? Por cada versículo. Y de estos 72.000 verbos, 2/3 son en cal, son en esta estructura, que es una estructura simple. Simple. Ahora, si usted, ¿a quién le gusta aquí el Antiguo Testamento y el desarrollo de los textos del Antiguo Testamento? Si hay alguien aquí, les voy a dar un datito. Las demás estructuras, cal fue la estructura con la que se comenzó a escribir el hebreo. Pero recuerden que el Antiguo Testamento tiene un periodo de más de 1.000 años de escritura. De eso estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Más de 1.000 años de escritura. Entonces, se comenzó con acciones simples, pero en esos 1.000 años se fueron desarrollando estas demás estructuras. Entonces, por eso que al principio se usó cal y nifal, cal y nifal. Después se comenzaron, y uno se va dando cuenta en el desarrollo teológico del Antiguo Testamento. Se van usando piel y pual, jifil y jofal, y después jispael. Se fueron integrando. Entonces, no solamente la teología se fue desarrollando, eso es lo que quiero que aprendan. No solamente la teología fue creciendo, hablamos de teología progresiva, ¿no? No solamente la teología fue creciendo, recuerden que Israel era politeísta, después enoteísta y después monoteísta. Primero Israel eran los hebreos, después los israelitas y después los judíos. O sea, hay un desarrollo étnico y teológico. Bien, pero como profesor de hebreo les digo de que hay un desarrollo lingüístico también. Así como va creciendo la teología, así como va creciendo la etnia, lo cultural, también va desarrollándose el idioma. Entonces, por eso que vemos que al principio hay mucho cal, mucha estructura cal, porque después ellos, ¿cierto?, fueron creciendo en su lenguaje para dar cuenta y hacerle justicia a su propia teología. Entonces, por eso es la que más tenemos. La conjunción, sigo leyendo en el segundo párrafo, la conjunción en estado perfecto es usada para expresar una acción o una acción completa, verbos transitivos o intransitivos, o un estado de ser, verbos estativos en hebreo y copulativos en castellano. Cuando se usa para describir una acción completa, tanto en la realidad como en la mente del que habla, el hebreo perfecto puede ser traducido por el indefinido él estudió, en presente perfecto él ha estudiado, en pluscuamperfecto él había estudiado, o futuro él habrá estudiado. Es lo que les enseñaba en el video. Esto, mire. Ahora les pido que pongan atención aquí ahora la pantallita. Aquí está el presente, el catal. No quiero que se confunda, sino que recuerden que catal significa perfecto. Catal perfecto. Es esto, mire. Ahí está. Perfecto es igual catal, es igual pasado. Todo es lo mismo. Voy a usar esas 3 expresiones. ¿Por qué las uso? ¿Y por qué uno dice, por qué no usa una nomás, profesor? Que no puedo traicionarme, no puedo decir pasado cuando no era pasado, sería un anacronismo. Pasado es para nosotros, para ellos era perfecto y su forma de entenderlo era a través del verbo catal, que era matar. Así ellos lo usaron. Entonces, esos son 3 sinónimos, perfecto, catal y pasado. Entonces, este tiempo, el pasado, se puede traducir así, pretérito indefinido, ¿ok? Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que habla la profesora Rondón, en indefinido, bará, creó. Pero también el mismo puede ser cierto con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado, y va a ser un pretérito perfecto, o sea, una acción que empezó en el pasado, pero que todavía se sigue desarrollando en el presente. Te he amado, te amé ayer,
y te sigo amando, te he amado. También se puede traducir el pretérito pluscuamperfecto, ¿ok? Y Dios vio todo lo que había hecho. Se le agrega cierto ese compañero de lo que había hecho. Entonces, aquí también se puede usar cuando se expresa en una acción que es anterior a la de otra que también está en pasado. Y hay una cuarta, ¿cierto? Que es un presente. Mi Dios, en ti confío. Y la profesora Rondón aquí le agrega una quinta, que yo no le agregué, que es cierto, muchas veces un futuro perfecto. Entonces, ¿cómo saber? Ahora esto es para los que ustedes que quieren ser, no todo cierto, van a ir tan profundo en el idioma, pero yo se los enseño para que vean que cómo saber cuándo es la correcta traducción, el contexto nos va a decir. Entonces, en ese sentido, hay diferentes formas. 4 les tenía yo, la profesora Rondón le agregó una quinta. Entonces, aquí está el perfecto cal, ¿cierto? De lo que hablamos la semana pasada, aquí están las estructuras. Cal, nifal, piel, cual, jifil, jofal y hitpael. Entonces, hoy vamos a ver la número 1. Y anótenlo ahí en su cuaderno, vamos a ver la estructura cal. La estructura cal, que es ya sabemos, que es la más conocida, la más usada, especialmente por los primeros escritores del texto sagrado del Antiguo Testamento. Y sabemos, ¿cierto?, que cal tiene algunas características. Solamente decirle cal es la acción del sujeto simple, es una acción simple del sujeto. El sujeto hace la acción de forma normal, simple. Lo vuelvo a repetir, la estructura cal muestra al sujeto, al protagonista, ¿cierto?, de la oración, haciendo una acción simple, haciendo una acción simple. Ese es el cal. Y esa acción simple puede ser en el futuro, o en el pasado, o en el presente, pero nosotros hoy la vamos a ver en el pasado. Estamos en el pasado. Estas son las los sufijos del pasado. Si se dan cuenta, sigan mi mouse, por favor. Si se dan cuenta, todo esto aquí que está en negrito son los sufijos. Son los agregados. Son los agregados. ¿Se acuerdan cuando yo les hice el práctico número 4 y les hablé de la intención de los hermanos de José? Y no sé si vieron el video. ¿Qué les dije? De que por este tem sabía que era la segunda persona masculina plural. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Pero, profesor, ¿no era tercera persona plural? No, era tem, mire, revisémoslo. Ese fue en el práctico número 4. Abran ahí el práctico número 4. Por favor, les pido. Ahora tiene más sentido, ¿cierto? Todos los prácticos que yo les voy diciendo, les pedí que hicieran porque ahora lo estamos usando. Ok. Práctico número 4. Tiene razón, segunda persona plural, Déjenme masculino mostrárselo plural. aquí. Sí. Para que todos estemos en la misma página. Voy a ir bien despacito. Si ustedes me dicen el profesor va muy lento, les pido disculpas, pero quiero ir muy lento porque esto es muy importante. Ok, si se dan cuenta, aquí está. ¿No ven? Síganme mi mouse, por favor. Todos síganme mi mouse. ¿Se dan cuenta que aquí está? Tem. No. ¿Lo ve, José? ¿Sí? Tem. Entonces, aquí se da cuenta, ¿cierto? Aquí está el verbo en cal, en segunda persona masculino plural. Masculino Entonces, aquí plural. se dan cuenta por este sufijo
El sufijo es la terminación o el añadido que se le coloca al final, ¿cierto?, de la palabra. Ahí está. Entonces, con eso sabíamos de que eran, ¿cierto?, ustedes, o Reina Valera va a decir vosotros, especialmente la antigua. Ok. Entonces ahora volvamos a acá y se van a dar cuenta de que aquí está, ¿cierto?, ese famoso tem, ustedes. Entonces, aquí están las terminaciones y aquí están añadidas, añadidas al verbo. Aquí se van añadiendo. Ahora, todo esto, toda esta añadidura lo vamos a hacer, lo vamos a ver ahora mismo, pero paso por paso. Vamos a ir bien lento. Vamos a cocinar nuestra cazuela exegética bien lento. Pero solamente quiero demostrarles de que estos sufijos son características de el perfecto. Entonces, si quieren escribir por ahí, el perfecto tiene como característica sufijos, sufijos. Y es muy importante que entiendan eso, porque cuando veamos en 5 o 7 semanas más, si el Señor no viene antes por nosotros, cuando veamos el futuro, el imperfecto, nos vamos a dar cuenta que el imperfecto no tiene sufijos. En realidad lo que tiene es prefijos, estarían acá en el imperfecto. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que el perfecto, el pasado, tiene sufijos, que es una característica del pasado. Ok, vamos entonces a trabajar el verbo. Sí, Marcelo, adelante. Pastor, Ujú. solo la tercera persona singular masculino del cal tiene 3 letras, tres consonantes. Sí, si se dan cuenta, es el único que no tiene sufijo. Sí, Por pero eso, la otra estructura, ¿tienen o es no, característica del cal, nunca no? tiene, no, nunca tiene. Ah, nunca tienen, se No. repiten todas las estructuras. Por eso que les decía de que, bueno, pero es que tu pregunta está muy buena, pero no quiero que nos adelantemos. Vamos paso por paso. Bueno, Marcelito. Ya, pastor. Sí, pero Ok. está muy buena, sí, sí, sí. No, no lo quiero. Pero por eso que si se dan cuenta, por eso que está en los diccionarios está en mashal, o está, ¿cierto?, en las palabras están, ¿cierto?, en el perfecto cal, porque ahí ustedes ya no se complicarían con las terminaciones. Por eso los diccionarios están así. Ok. Bien, vamos entonces a la primera característica del perfecto cal. Escriban, por favor. Lo primero que tenemos que hacer para conjugar el perfecto cal es colocar las raíces del verbo. Como les he enseñado, casi todos los verbos tienen 3 consonantes, están formados por 3 consonantes. 3 consonantes. Aquí tenemos, ¿cierto?, las consonantes del verbo llamar, llamar. Y siempre son 3 consonantes. Entonces, lo primero para usted conjugarlo, tiene que colocar las 3 consonantes en toda su conjugación. Así que les voy a dar 2 minutos para que lo puedan escribir. Si no alcanzan, le sacan una fotito y después lo pueden hacer y este video va a quedar grabado, pero va muy lento. Yo me voy a quedar aquí con ustedes porque va muy bien lento. Esto no quiero que lo apresuremos para nada. Entonces me gustaría que se hicieran un cuadrito, así tal como está aquí, con las personas, después plural y después singular. Y lo primero que van a escribir es, en cada uno de ellos van a escribir las 3 consonantes. Las 3 consonantes. No se preocupen, aquí yo lo espero. Todavía nos quedan
35 minutos de clase, 33 minutos de clase, así que lo podemos hacer. Mientras lo escriben, solamente decirles, si se dan cuenta, no los puse como siempre lo hacemos en castellano, primera persona, masculino, singular. No lo puse así porque el hebreo ya tiene una memotecnia para poder aprenderse esto de memoria de forma más sencilla. Entonces, la mejor memotecnia que tiene es comienza, ¿cierto? Recuerden que el hebreo es de derecha a izquierda, así que se comienza con aquí, la tercera persona masculino singular, la tercera persona femenino singular, la segunda persona masculino singular y va así. Y ahí ustedes se van a dar cuenta por qué, porque después va a ser súper fácil aprenderse de memoria las terminaciones.
Les voy a dar 3 minutos más. Esta es la parte más larga. No, no crean que toda la clase va a ser así, pero esta es la más larga porque les va a servir para todo lo que viene. Después vamos a La, ir le vamos a ir la raíz agregando hay que cosas más. anotarla, la raíz hay que anotarla igual, profesor. ¿Cuál raya? La raíz que está ahí, igual hay que ¿Es- escribirla o vamos a poner otra raíz distinta. ¿Esta, las 3 consonantes? ¿Sí? Sí, claro. Vamos a trabajar el verbo llamar en cada uno. Toda esta clase va a ser de este verbo. Significa Ah, ya. guardar. Ok. Sí, sí. Sí, traten de colocarla así bien grande. Bueno, ya lo estoy, como ya lo han hecho, pero eso es lo más simple para que hagamos la conjugación. Los que ya han terminado, les voy a pedir de que busquen ahora un lápiz de otro color, si pudiesen, ¿no? Por eso siempre les he enseñado yo sé que algunos de ustedes trabajan con lapimina para no equivocarse y borrar, y si pueden, y si no se confunden así, síganlo haciendo así. Pero si trabajan con lápices de pasta, busquen otro color porque les vamos a ir agregando cositas, ¿ya? Les vamos a ir agregando cositas para que después vean los colores, especialmente eh, en los sufijos. En los sufijos deberíamos tener un color diferente para que podamos ir memorizando los sufijos. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿qué significaba el verbo? Llamar significa guardar. Guardar, gracias. Sí, de nada. Guardar es el... No sé si alguien me puede leer Génesis 2:15, alguien que haya terminado. Génesis 2:15. Acá, pastor. Sí, léamelo, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, esa palabra guardarse es esta, llamar. Esa palabra, guardarse. Es como cuidar entonces también? Claro, guardar, cuidar, exacto. Prestar atención, proteger. Y ahí ustedes le pueden ir agregando muchísimas cosas. Después ya cuando sean especialistas, si a alguno de ustedes les gusta el tema y quiere transformarse en un especialista, ¿sabe cómo poder darle más riqueza a la definición? Buscando paralelos con otras inscripciones antiguas que usen la misma palabra. Entonces ahí ustedes pueden darle una mayor profundidad. Por ejemplo, aquí esta misma palabra llamar se usa en las cartas de Amarna. Mientras los demás terminan de escribir, esto va a ser un misceláneo nomás. Yo le estoy hablando aquí como, no sé, un profesor que le gusta su materia, pero si alguien quiere algún día buscar como paralelo, aquí las cartas de Amarna, para los que les gusta la historia, Amarna fue el periodo del faraón Akenatón. Se usó esta misma palabra, y se usó con la intención eh, de dar la vida cuando uno protege algo. Dar la vida cuando uno protege algo. Proteger hasta la muerte. Bien, ¿ah? Bien ese paralelo. Ahora, no podemos nosotros llegar y ponerle, no, que en el hebreo significa proteger y dar la vida. No, no podemos hacer eso, pero sí podemos tener luz y podemos decir, interesante. Y uno va ahí reflexionando y entonces, en ese sentido, uno va buscando paralelo, especialmente en las palabras oscuras, cuando hay una o dos veces que se usa en el texto sagrado hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando se usa una palabra una o dos veces, y tú dices, pero ¿cómo saber el significado? Porque es tan oscuro. Entonces tú buscas como materiales o escritos de otras culturas, pero de la misma época.
y que usaron una palabra muy parecida. Recuerda que todos esos pueblos de la media luna fértil comparten comparten de su alfabeto, entonces ahí uno puede hacer, eso se llama diálogo intercultural o interlingüístico. Ok, ¿todos están listos? ¿Me regalan un emoticón si están listos, por favor? A ver, para saber quién está listo. Ya, está la mayoría. José, Luis, Teresa, Germán, Pablo. Ya, la mayoría están. Ya, voy a dar un minuto más para que los que todavía no puedan hacerlo y si no tenemos que seguir, pero ahí le sacan una foto. Germán también está listo. Ok, entonces esa fue la primera característica. Escribimos, ¿cierto? El verbo, sus tres consonantes o sus tres raíces también se puede llamar así. Siendo esta la primera raíz, la shin, la segunda la mem y la tercera la resh. Ahí están las tres consonantes. Bien, característica número 2. Ahora vamos a ver que tanto la A con la U arrastran el acento sobre la pronunciación. Arrastran el acento sobre la pronunciación. Esta es la característica número 2. Tanto la A como la U arrastran el acento sobre la pronunciación. Entonces, usted me va a preguntar, pero profesor Ismael, ¿cuál tiene A y cuál tiene U? Por eso ahora vamos a escribir los sufijos. Vamos a escribir, le vamos a agregar los sufijos. Pongan mucha atención, ¿no? Pongan mucha atención, le vamos a agregar los sufijos, son estos. La primera, pero estos no van en orden, así que les voy a pasar uno que esté en orden. A ver. Ya, aquí están en orden. Ahí colóquese. Entonces, aquí está en orden, es A. A ver, no está en orden. Si los tenía por aquí. Ya, aquí están en orden. Lo debería haber puesto en colores. Miren, el primero es, sigan mi mouse, por favor. Ok, sigan mi mouse para que vayamos todos juntos, por favor, se los pido. Yo tenía que haberles puesto esto en colores, mi error. Ok, en el primero no colocamos nada. No No se ve se el mouse, preocupen. profesor. No se ve el Ya, mouse. disculpen. En el primero no ponemos nada. No se preocupen por estas vocales van después. Ok, la primera terminación va a ser aquí. Ok, debajo de la rech coloquen una camets y la G. La G. La camets y la G. Ese es el primer sufijo. Así con color. Con color. Camets y G. Eso es todo lo que les pido que coloquen ahora. Camets y G. Ahora, en el tú masculino, pongan una taf con una camets y la taf con dagechi. Una taf con una camets. Una taf con una camets. Y aquí el dagesh. No se preocupen para nada de esto. Si se preguntan, ¿y de dónde salió todo eso? Después se los voy a explicar. Solamente una taf con un dagesh y una camets. En el tú femenino, otra taf
otra taf con una dagesh, pero con el sheva. Una taf con un dagesh y el sheva. Y les vuelvo a decir, no se preocupen nada de esto. Después ya les voy a explicar de dónde sale todo eso. Y en el yo, la primera persona masculina singular, coloquen una taf con dagesh y una hirik yod. Una hirik y una yod. Vuelvo a repetirlo. Una taf con dagesh, una hirik y una yod. Bien. Al lado de acá, en ellos, la tercera persona masculino plural, coloquen una U. Una shure, aquí, una U. Y en ellas también, porque se van a dar cuenta de que en el plural, la tercera persona, tanto masculina y como femenino, en el plural tienen el mismo sufijo, los dos, tanto para ellos como para ellas es el mismo sufijo, que es aquí la U, el shure, es el mismo. Vuelvo a repetirlo, en la tercera persona, tanto masculino como femenino, plural, es decir, ellos o ellas comparten el mismo sufijo, que es aquí la U. Solamente la U, no se preocupen de nada de esto. Ahora, en ustedes, la segunda persona masculino plural, vamos a colocar una taf con un dagesh, con una segol, los tres puntitos, que es una E, segol, y una mem sofit. Una mem sofit. Vuelvo a repetirlo. Para la segunda persona masculino plural, es decir, ustedes, vamos a colocar solamente una taf con dagesh, con un segol y una mem sofit. Para la segunda persona femenino plural, es decir, ustedes, pero enfocándose solamente en mujeres, se le va a colocar muy parecido la taf con dagesh, con el sere, pero ahora con una nun sofit, es decir, con una n, nun sofit, n. Vuelvo a repetirlo, para la segunda persona femenina del plural, es decir, ustedes, para las mujeres, se les va a colocar muy parecido una taf con un dagesh, con un segol y una nun sofit. Nun sofit. Y por último, la primera persona plural, es decir, nosotros, y también el femenino, o nosotras, es decir, para los dos, nosotros o nosotras, hombres y mujeres, va a tener una nun y una shurek, es decir, nu, nu, nu. Vuelvo a repetirlo, para la primera persona plural, tanto masculino o femenino, es decir, nosotros o nosotras, van a tener los dos la misma terminación o sufijo, una nun y una shurek, nu. Nu. Bien, espero que todos lo hayan hecho conmigo. Entonces, esa fue la segunda característica. Y la segunda característica, vamos a terminarla, dice que tanto la, ahora estén conmigo, micrófono abierto, tanto la A con la shurek arrastran el acento. ¿Quién tiene la A?
¿Qué persona tiene la A? ¿Cuál es? ¿De quién es? Ella, Eh, ella, muy bien. ¿Y quién tiene la Shurek? ellos y ellas. Ellos y ellas, muy bien. Ellos dos arrastran el acento, ¿ok? Y mire lo que pasa. Y hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz, hacen que la vocal de la, vamos despacito, hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz se vuelve un cheva. Antes de ir a verla, ¿quién me puede decir cuál es la segunda letra de la raíz? La mem, La mem. Entonces, cuando ustedes tengan ella y nosotros y nosotras, ellos y sí, ellas. ellos, perdón, ellos y ellas, gracias. Cuando ustedes tengan ella o ellos y ellas, en la mem, que es la segunda raíz, tienen que colocar debajo un che va. Como esto, ¿se dan cuenta? Aquí está. Aquí, aquí está el che va. Vean mi mouse, por favor. Ahí está el che va, debajo de la mem. Y aquí está el che va debajo de ellos y ellos. Lo vuelvo a repetir. En el caso de la A y de la U, en la segunda raíz tienen que colocar un che va. Un che va. Con otro color. Sí, como ustedes quieran. Ahora, para mí lo importante era que ustedes vieran los sufijos. Ahora ustedes, como ustedes quieran, ¿cierto? Como ustedes aprenden mejor, como ustedes quieran. Ahora, si se dan cuenta, se le pone este mete, este símbolo mete, debajo de la primera raíz. Ven Para destacar mi, el acento. sí, para que ustedes sepan de que hubo una conversión, de que antes aquí había una vocal y que se convirtió en Sheva. Y que por lo tanto, escúcheme bien lo que les voy a decir, escríbanlo, y que por lo tanto este Sheva se tiene que leer, se tiene que leer. Profesor, ¿ese viene siendo la tercera característica o queda dentro de la dos? No, queda dentro de la 2, queda dentro de la 2. Entonces, A con U hacen que la segunda raíz, mira, ahora se lo voy a explicar y les va a quedar más clarito. A con U hacen que la segunda raíz, ¿cierto?, tenga un Sheva. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo se demuestra eso? Por este METEX que se coloca en la primera raíz. Porque ese METEX te va a decir que el Sheva que viene después no existía, sino que había una vocal y se convirtió a Sheva. Y que por lo tanto se tiene que leer. Y por lo tanto se tiene que leer. Porque ustedes se van a dar cuenta de que an antes de un Sheva, ustedes ya saben, antes de un Sheva, si viene una vocal corta, no se lee. Y en este caso va a haber una vocal corta. Va a estar, ¿cierto?, la Kamet. Entonces ustedes van a saber, oh, no se lee. Pero este Metex va a demostrar de que este Sheva sí se tiene que leer. Entonces, por eso es importante. Por eso es muy importante, porque si no está este Metex, ustedes van a tener otra Kamet y ustedes van a decir, ah, el che va, si va después de una vocal corta no se lee, entonces, o si va entre vocales no se lee, entonces, no, pero este Metes va a decir no, sí se va a leer, porque lo que hubo aquí fue una conversión. Y si quieren anotar el nombre técnico, se los voy a decir. Volatización, volatizar, con B corta, volatizar, volatizar. ¿Qué significa? Cambiar una vocal corta a llevar. Cambiar una vocal corta a llevar. Eso se llama volatizar. Cambiar una vocal corta a llevar. ¿Y cómo sabemos que hubo volatización?
por este símbolo mete. Por lo tanto, este Sheva tiene que leerse. Profesor, Sí, ¿el Metej tiene alguna pronunciación? no, no, es solamente un indicador. Entonces, ¿ahí Un cómo se di- pronuncia eso? Shme. no, porque todavía nos faltan otras características. Entonces, ese, Ah, ya, ese, ok. ¿quién es? ¿Pablo el que está hablando? Sí, Sí. Sí, este Shin después va a tener otra vocal aquí abajito, Pablo. Y ya, se va a pronunciar con la vocal que le corresponda. Bueno, ok. entonces este es simplemente un indicador, ¿no? Nunca se lee. Es un indicador de que hubo una volatización o es un indicador de que va a haber una regla que se va a anular. Y de Tengan, acento no. es como tengan cuidado. No es como un acento, es como un indicador de volatización de que una vocal corta se traspasó a Sheva o que una regla se va a anular. Bien, vamos con la tercera característica. ¿Se entendió la segunda característica? No quiero pasar a la tercera característica si alguien tiene una pregunta todavía de la segunda característica. Qué difícil es enseñar lengua online, ¿no? Es súper difícil. Yo tengo una cámara en el colegio donde trabajo y me iba a quedar allá, pero mi esposa me dijo, pero ¿cómo te va? Es que trabajo a 1 hora de aquí. O sea, terminaría como a las 10, llego aquí a la casa a las 11. Y mi señora me quiere, me cuida. Me dice, no, no, vente a la casa y yo voy a orar para que tus estudiantes te entiendan. Pero con una cámara hubiese sido mucho mejor. Pero espero que lo hayan entendido o yo me haya explicado. Eso es mejor. Entiendo que yo me haya explicado. De la regla número 2, ¿alguna pregunta? Ok. Regla número 3. Abran sus micrófonos porque los necesito. Tem y ten arrastran el acento. Tem y ten arrastran el acento. ¿Quién lleva tem? ¿Qué persona? Singular. Segunda masculina. Segunda masculina. ¿Qué? ¿Plural o singular? Singular. Plural. Plural. Ah, plural. Plural. Ah, era Plural. plural, sí, tiene razón. Tem. Plural. Y ten. ¿Quién lleva este sufijo? Segunda femenina, plural. Femenina. Bien, es decir, ustedes para hombres y ustedes para mujeres o vosotros y vosotras, como lo hizo Reina Valera, arrastran el acento y hacen que la primera vocal del verbo se convierta en cheva. Ahora es la primera para esas dos. La primera se va a convertir en cheva. La primera se va a convertir en cheva y quedaría así. Bueno, les voy a dar, algunos estaban copiando, así que terminen de copiar. Tem y ten arrastran el acento y hacen que la primera vocal del verbo se convierta en cheva. Ok, ahora necesito que todos miren acá, por favor, porque voy a ir con mi mouse. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos tem? ¿Sí? ¿Todos están mirando? Ok. ¿Se dan cuenta que tem y ten hacen que la primera vocal, ¿cierto? Que está, ¿cierto? Abajo de la primera raíz, que es shin, se convierta en sheva, se convierta en sheva, se convierta en sheva. Esta es la tercera característica. En tem y en ten, la primera consonante va a tener sheva. En tem o en ten, la primera consonante o raíz, consonante es lo mismo que raíz,
va a llevar un cheva. Y aquí está. Va a llevar un cheva. ¿Sí? ¿Más Y en fácil este, este? y en este caso no se pronuncia. A ver, ustedes son los que estudian hebreo. Díganme, ¿el cheva cuando va al principio de la palabra se pronuncia o no se pronuncia? Sí, Se pronuncia. Siempre se pronuncia. Por eso que no necesita mete este. ¿Se dan cuenta? Ajá. Por eso que este no necesita mete, porque es obvio de que sí se va a pronunciar. En cambio, el otro no era obvio, porque ustedes se van a dar cuenta de que va a quedar entre medio de dos vocales y la anterior es corta. Entonces, la regla del hebreo nos dice de que no se debe de pronunciar, pero ese mete nos va a decir sí, porque hubo volatización. ¿Va agarrando más sentido ahora? ¿Sí? Profesor, Ujú. una pregunta básica. ¿Qué No, no significa se esto de preocupe. que arrastra el acento? Ok. Lo que pasa es que significa de que, si se da cuenta, aquí esta es una letra, es una E, ¿cierto? Pero es bien cortita, ¿cierto? Es una, es una segol, que es de las cortitas. Ujú. Sí, Entonces, recuerden que siempre los acentos van en las vocales largas. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? En las vocales largas. ok, Entonces, aquí va a ir el acento fonético, es decir, en la pronunciación, va a ir aquí. ok. No va a ir a la larga, sino va aquí. Entonces va a decir, al final ustedes se dan cuenta que yo la palabra va a cargar y va a ser tem, en ten. No debería estar aquí porque la Porque la segol boca es corta. una vocal corta, pero sí lo va a tener porque arrastra el acento. Muy buena pregunta, Pastor Ok. Luis. Muy buena pregunta. A mí se me había olvidado mencionar eso. Ok, vamos con la cuarta característica. Dice, cierto, que se le aplique el sufijos al resto de las personas, pero esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Ya todas las personas tienen su sufijo. Esto ya lo hicimos. Lo hicimos al principio. Para no volver a hacer dos veces, pero esto ya lo hicimos. ¿Cierto que cada una de sus personas tiene sufijo, es decir, una terminación? ¿Cierto Claro. que sí? ¿Todas? Sí, Sí. sí, Sí. ¿Se dan cuenta que todas tienen ya? Ya sí. tienen la A, tienen la ta, tienen, cierto, aquí la... El Cheva al final no se lee, pero simplemente para que ustedes se vayan recordando las terminaciones, lo voy a leer. Tienen la ta, la te, la ti, la u, tem, ten, nu. Entonces se dan cuenta, por eso que se arreglan de esta forma, para que uno se la aprenda de memoria y uno al final dice, perdón, dice, a, ta, te, ti. ¿No ve? A, ta, te, ti. Va así en orden. A, ta, te, ti. Y después u, tem, ten, nu. U, tem, ten, nu. Yo me recuerdo cuando estudiaba y tenía que pronunciarlo. Ya, repitan, decía. Y decían a, ta, te, ti. U, tem, ten, nu. Y ahí estábamos todo el rato repitiendo. Yo no voy a hacer eso, que ustedes se lo aprendan. Si lo quieren aprender de memoria, está bien. Pero yo estoy en contrario al aprendizaje de memoria, sino que quiero que ustedes sepan, ¿cierto? Y estén con la herramienta de que ya saben cómo usarlo. Ustedes saben que tal vez no van a saber, por su memoria no van a saber, oh, quién era quién era quién estaba haciendo la acción en pero por lo menos saben que es un sufijo, saben que está en pasado, ya esto les va a indicar que está en pasado el verbo, porque es una característica del pasado, y saben que hay alguien, entonces, pero van a tener su cuaderno o los libros y las herramientas para después buscar lo que era, ¿cierto? La segunda persona masculina singular. Y, eso eran todas. Y la quinta, y esta es la última característica, para que ya, discúlpenme la hora, pero esta es la última característica para que terminemos el cal, es que las vocales regulares son una kamet y una pataj. Las vocales regulares son una kamet y una pataj, y se colocan, ¿cierto? La kamet se coloca debajo de la primera raíz
y la pataj se coloca debajo de la segunda raíz. Y usted me dice, pero profesor, ya tengo un chevá en la primera raíz. Obviamente, ahí no se va a colocar el kametz, porque ya tiene un chevá. Por eso que esta regla va después. Si ya tiene el chevá en la primera, debajo de la primera consonante, no lo borre, déjenlo ahí. Coloque la kametz debajo de la primera consonante de las conjugaciones que están solitas, que no tienen el chevá. Y usted me dice, pero profesor, en la segunda consonante ya tengo un chevá. Ya tengo un chevá en la segunda consonante con A y U. Entonces se lo deja y usted le deja ese chevá. Pero la patak se la coloca debajo de la segunda consonante que no tiene el chevá. Entonces lo que le debería quedar es así, mire, así le debería quedar. Pongan atención. Así debería quedarle. Así le debería quedar. Y esa es toda la conjugación. Así le debería quedar. ¿Ves? Entonces la primera radical o la primera consonante tiene una kamet y la segunda tiene una pataj. Aquí no tiene la pataj porque ya tenía el cheva o el cheva. Aquí no Pastor, tiene la pataj porque aquí ya tenía el cheva. Aquí no tiene la kamet porque ya tenía el cheva. Aquí no tiene la kamet porque ya tenía el cheva. Y alguno de ustedes me va a decir, y profesor, ¿de dónde sale ese cheva? Debajo de la resh. ¿De dónde sale? Vamos a usar los conocimientos de Hebreo 1. Dijimos que nunca puede haber una consonante sola en el hebreo masorético. Entonces, cuando hay una consonante solita, se le debe siempre poner un sheva debajo. Por eso que la rech hubiese quedado sola, ¿no? Pero como en el texto masorético no puede haber una consonante sola, se le coloca el sheva aquí, 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 ¿cierto? Y ustedes me dicen, pero profesor, ¿por qué este no tiene sheva? Porque este rech no está solo. Recuerden que la vocal de la rech es aquí la U. ¿Se dan cuenta? Sigan mi mouse, por favor. La vocal de la rech aquí es la U, por lo tanto no necesita sheva porque no está sola. Tiene su compañero de baile. Aquí está sola, entonces le coloca el sheva. Aquí está sola, se le coloca el sheva. Y aquí está sola, se coloca el sheva. Preguntas, micrófono abierto. El Cheva del tú femenino, ¿ese está escrito en el libro o se omite a veces? ¿Quién me habló? Marcelo, ¿Este se pastor. refiere a usted, Marcelo? El no, el del último. El del Este. último es. Sí, sí está escrito, pero algunas veces también tiene razón, se omite. Algunas veces también se omite. Como ¿Ya? para cuando Porque leamos, sabemos, no. sí, sabemos que nunca se pronuncia. Yo estoy diciendo a, ta, te, ti para que ustedes se lo aprendan así como una ayuda, ¿cierto? Memotécnica, pero nunca se pronuncia. pastor, Si se dan cuenta, miren, si se dan cuenta aquí, así quedaría shamart. ¿Se da cuenta que no es shamarte? Es shamart. no. Nunca se pronuncia. Sí, Sergio, adelante. Sí, y ese va representado con la E dado vuelta, ¿cierto? Sí, En en la la transliteración lingüística. lingüística, ya, Sí, correcto. muy bien. Micrófono abierto, no los puedo ver a todos. Profesor, una Sí. consulta. En las que tienen la METEJ, que Ujú, mencionó que nos permitía hacer, o sea, que pueda sonar la Sheva, ujú. pero tiene una Kametz, o sea, incluso sin esa METEJ, entendería que igual la Sheva tiene que sonar, es vocálica. No, porque cuando va entre dos vocales, la mayoría de las veces no suena. Si solamente hubiese tenido, por ejemplo, ah, una Kametz, pero aquí hubiese, por ejemplo, aquí hubiese tenido otra situación, ahí no te suena, pero aquí en algunas veces hay confusión. Entonces, por eso se coloca aquí el METEC. Y el METEC te dice que hubo una volatización. Entonces, sí, tú tienes razón de que tú hubiese entendido, José, de que sí, algunas veces o nunca
nunca va a sonar o algunas veces va a sonar. El tema es que en el hebreo hay muchas excepciones y ese es el tema. Nosotros trabajamos con a diferencia aunque el español igual lo tiene, pero nosotros trabajamos con un lenguaje imperfecto, con muchas excepciones. Si ustedes, yo les mostré una página de que la transliteración lingüística se hace de una forma, se hace de otra. Yo tengo por lo menos 12 gramáticas en hebreo y los gramáticos tienen grandes diferencias. Entonces, por eso, en ese sentido, se aseguran que la METEC les diga de que sí hubo una volatización y que se tiene que pronunciar. Pero buen aporte, gracias. ¿Quién más? Hermanos, por favor, es que si esto no queda clarito, después cuando veamos la próxima semana el MIFAL, vamos a estar todos confundidos. Ahora, se los pido, por favor. Y no tenga vergüenza, ustedes saben que yo nunca lo voy a exponer, ni nunca me voy a enojar por una Profesor, pregunta, ni nada de eso. Dígame, por favor. la quinta regla, bueno, dice que la Kamet se coloca en la primera raíz y la Patak Sí. en la segunda. Uh Pero en -huh. el caso de ella, en el singular, eh, mi pregunta es, ahí hay dos Kamet. ¿Dónde queda la Patak? Porque la Patak tenía que haber, muy buena pregunta, la Patak tenía que haber estado aquí abajo de la MEM, porque la ¿Y Patak por va qué se le agrega una Kamet? al lado de la segunda raíz, de la segunda Perfecto, pero consonante. por qué se agrega entonces la Kamet a la Rech? Porque la Kames era el sufijo de ella, ¿se acuerda? Mire, vea lo que ya lo tiene La con otro regla color. 2, Era la regla en la 2 que era regla el 2. sufijo de la ella. Ah, perfecto, sí, toda la razón, ahí está. Uh -huh. Ya, ahora sí. Sí, no, no se preocupe, si es que aquí tiene que quedar claro, porque de verdad, si no lo entendemos ahora, ¿cómo estamos, hermano Germán, José, a ver, ¿quién más tengo aquí? Sebastián, está calladito hoy día. Lo veo ahí con la mano en la frente. La verdad, Pastor, estoy como tratando de aprender todo, pero voy a tener que ver en la semana y sentarme nuevamente a ver el video de la clase Sí, porque sí, como que recibí si, mucha información y estoy colapsando. sí, esto es práctica nomás. Sí, esto es práctica. Yo les enseñé hoy día una estructura. La mayoría de los profes te enseñan dos o tres en una clase, pero yo te enseñé una porque sé y entiendo que si la primera la aprendemos bien, la otra se van a dar cuenta que uno va cambiando solamente. Pero la primera tiene que quedar bien. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos a ir entonces con la lectura. Entonces aquí sería llamar. Aquí sería llamerá para ella. Para el tú masculino sería llamarta. Para el tú femenino sería llamar. Para el yo, ¿cierto? Común, singular, tanto yo femenino, yo masculino, sería llamartí. Para ellos o ellas sería llamerú. Llamerú. Y aquí lo que decía, ¿cierto? El pastor Luis, la pregunta, ¿por qué arrastrarla? Porque hubiese sido llamartem, pero como arrastran el acento va a ser llamartem. Y este va a ser llamarten, porque arrastraron el acento. Y aquí llamarnu o llamarnu. Y la traducción sería, él guardó, ella guardó, tú guardaste, tú guardaste, yo guardé, yo guardé, ellos o ellas guardaron, ustedes guardaron y nosotros guardamos. Nosotros guardamos. Entonces, en ese sentido, ese sería la traducción.